No, son las 6:34 y parece que nosotros vamos a tener caso Falcone por un buen rato. Una especie de, como decía ayer, le repito ahora, y que lo colocaba en mi canal de YouTube precisamente, bajo el título de este Falcone, si es el Falcone de la Cosa Nostra italiana, si tenemos de esto una versión de República Dominicana. Parece duro, pero es la verdad. Y en medio de todo esto, ya el Partido de la Liberación Dominicana acabó de ayer tiró su piedrecita, ¿no? Con todos los riesgos que esto pudiera implicar, porque aquí de lo que hablamos es de una partidocracia que abundan los hechos, hechos criticables y techitos, ¿no? De cristal. Entonces, el comité político, dicen ellos que van a impulsar una política de expulsar de las filas de la organización a todo el regidor o cualquier persona que se pueda comprobar que estén involucrados en el caso Falcón o de otro que pudiera estar vinculado a temas del narcotráfico. Y por supuesto, eso se trata, obviamente, de una jugada política que intenta capitalizar el hecho de que, como se ha establecido en las investigaciones del Ministerio Público, sus principales cabecillas financiaron las campañas electorales de más de un candidato al Congreso Nacional del oficialista PRM. Por eso, el dinámico Charles Mariotti lo veíamos recordar al país que ellos en el año pasado habían advertido de que en su oferta electoral habían candidatos vinculados al narcotráfico, y ciertamente los hechos demostraron que era así, porque esos candidatos que hoy son legisladores electos van a tener que enfrentar a la justicia y van a tener que responder a hechos que se les atribuyen, como había declarado ayer el presidente de ese partido, precisamente el señor José Ignacio Paliza. Decía que no, una persona, claro, que siempre está listo y dispuesto, ¿no?, a echar el pleito. Él respondía al PLD y le decía que la administración ha enfrentado la del PRM, como nunca antes, las grandes estructuras del narcotráfico con orígenes que se remontan al pasado. Y ese era el riesgo que corría el Partido de la Liberación Dominicana, porque en el caso que acaba de ocurrir, y el que tenemos ahora en la agenda, que es la desmantelada, o por lo menos el inicio de desmantelamiento con la operación Falcón, que enviaba cocaína a Europa, que enviaba cocaína a Estados Unidos y a Puerto Rico desde el año 2012. Entonces, obviamente que tenían que esperar la pregunta de rigor: ¿cómo pudo operar con éxito sin ninguna autoridad viera nada, sin que las autoridades no se inmutaran, sin que molestaran para absolutamente nada a estas personas durante tanto tiempo, señores? Igual que la que dirigió, por ejemplo, durante casi 10 años la REC también, de el señor César, el famoso César el Abusador. Y eso habría entonces que preguntárselo al secretario general del PLD, que no puede alegar que ignoraba entonces el riesgo que corría, ¿verdad?, cuando precisamente tiraron la primera piedra respecto a este caso, y claro que le craqueó el techo de cristal al Partido de la Liberación Dominicana, porque aquí de lo que se trata, vuelvo y repito, es del tema, del sistema de partido en su conjunto. Mientras tanto, este es un caso que ha hecho descorrer las cortinas que han ocultado por muchos años todos estos sistemas de impunidades, y eso no lo podemos negar. Y ese sistema de impunidades ha cobijado por demasiado tiempo en este país la corrupción administrativa y ha cobijado la expansión del tema del crimen organizado en nuestro país. Ayer veíamos datos muy puntuales que horrorizan. Vimos 3 apresados más, vimos lo que había dicho uno de los cabecillas, que era la parte operativa que se acogería al tema de extradición, y eso también tiene sus bemoles y sus cuestionamientos. Vimos cómo se defendían algunos legisladores involucrados. Lo cierto es que esta coalición funesta, para un poco profundizar en el asunto, y en eso estamos desde hace días, en ese intento de estos políticos, de estos legisladores, de estos funcionarios que con mucha seguridad también involucraba a lo largo del tiempo, porque estamos hablando de muchos años, a jueces,
a fiscales en la comisión de una amplia gama de delitos. Eso ha permitido que nosotros podamos ver ahora quizás con mucha más claridad la existencia de un Estado que ha sido prácticamente rehén de las inequidades. Eso es la verdad. Y para que esta sociedad pueda extirpar ese cáncer, ¿no? Ese mal que nos corroe durante tanto tiempo, es preciso que se pueda contar con una muy buena, primero, con una decisión de la gente de que todo este proceso pueda ser revertido, pero sobre todo con la voluntad de los líderes de los partidos políticos, que pueda permitir que se revalorice todo el tema de el imperio de las leyes, que sean aprobadas otras que son necesarias, pero además que sean aplicadas, porque aquí hablamos de conocer, de que se puedan conocer más leyes. El caso, por ejemplo, de la ley de extinción de dominio respecto a estas impunidades, o el propio Código Penal también, que bailotea porque están con unos puntos y unos elementos de discusión que lo único que hacen es garantizarle más poder y manejo turbio precisamente a los partidos políticos que están siendo muy cuestionados, de que desde hace muchísimo tiempo se mueven en esas crisis terribles a la que se niega reconocer el liderazgo político. Y ahora, como se permea todo con el tema, frente a esas debilidades, por supuesto, con el tema de la narcopolítica en el país. Entonces, mientras las cabezas del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público se puedan orientar en la decisión de que se rescate todo esto, es necesario, señores, es necesario que se fortalezca la judicatura para que actúe con la eficiencia y aplicando a todos los que delinquen las penas, las sanciones que contemplan los códigos. Pero para eso, señores, yo no quiero pensar ni siquiera que nosotros vamos a tener que llegar a refundar el país, como dice mi queridísimo Rafael Fafa Tavera. Yo creo que estamos llegando casi a esa conclusión en medio de esas debilidades institucionales que desde hace tiempos han permitido que cosas como las que estamos viendo y que se repiten y se reciclan y mutan de tiempo en tiempo ocurran. En definitiva, se impone que se le declare entonces una guerra frontal al tema de la impunidad, a los tráficos de influencia de los que se valen, especialmente esos agentes del crimen organizado y esos funcionarios y esos militares corruptos, para que los jueces y los fiscales sean indulgentes frente a todas las atrocidades. Por eso seguimos en la insistencia de que, claro, para que esto pueda encontrar un escenario propicio y pueda moverse y pueda accionar de la forma que lo ha hecho siempre, por supuesto, ese crimen organizado y esos funcionarios de todas las calañas y poderes de todas las calañas, con jueces venales, con fiscales venales, pues tienen que ser indulgentes a todos estos crímenes. Entonces, en ese contexto, señores, de refundación de un sistema judicial, pero yo digo es casi prácticamente del país, de refundación de un sistema judicial, entonces se cae de la mata que es impostergable la necesidad de que se creen los tribunales especiales para juzgar, por ejemplo, a los narcos, con magistrados íntegros que puedan castigar y que puedan impedir que los delincuentes salgan con facilidad de las cárceles, valiéndose de su poder económico, valiéndose de las influencias políticas y valiéndose también de esas debilidades institucionales. Y en ese proceso, señores, deben realizarse sin sospecha y sin demora, como ha sido costumbre con la mayoría de los casos de los que nosotros nunca hemos visto cómo han terminado. Todos se quedan en la nebulosa porque no hay plataformas y mucho menos voluntad política y sí mucha debilidad institucional para que todo esto pueda conocerse de la manera que tiene que hacerse. Debemos reconocer que por lo menos, aun cuando, como se dice, justicia independiente con la decisión de 3 magistrados, pero yo creo que ha sido una muestra más que suficiente para que nosotros sepamos y seamos conscientes que si se actúa de manera correcta, pero de manera integral, nosotros podríamos avanzar, aunque claro, el asunto tiene que ser más institucional. Y yo creo que va a ser difícil y será
como decía hoy un diario, podría ser un momento importante para ese poder del Estado, que es el poder judicial, de librarse de tantas manchas, de tantas debilidades y de tantos cuestionamientos a lo largo de los años, porque así como la política ha sido permeada con negocios del bajo mundo, de la peor calaña, en este caso del narcotráfico, pero hay muchas redes que trafican y que manejan negocios turbios, así como lo han hecho y han permeado también la política, empresarios, militares. También ha ocurrido con la justicia, que con esta muestra, señores, nos señala entonces que es el momento de no dar reversa, y que esto, que ha sido un ejercicio propio de la voluntad, pero sobre todo de la presión de la gente, tiene que institucionalizarse y tiene que hacerse de la manera correcta. El caso Falcón, yo creo que ha permitido que pueda descorrer las cortinas de todo ese ocultamiento, de todo ese sistema de impunidad que por años, por muchos años, ha permeado lamentablemente a la sociedad dominicana. Llévatela.